Hechos psicológicos sobre la mujer. Sabemos que cada persona es única y diferente, independientemente de su género, pero también es cierto que desde hace muchos años se viene investigando las diferencias entre hombres y mujeres. Es por ello que se ha determinado que existen ciertas características psíquicas femeninas y otras más propiamente masculinas. En esta oportunidad traemos algunos hechos psicológicos que determinan la conducta en todos sus ámbitos de las mujeres. Antes de empezar, si disfrutas este tipo de temas, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y si te gusta el video, déjanos saber con tu me gusta y tu comentario. Si quieres ver más sobre psicología, estás en el sitio correcto. Bienvenidos a Mr. Psicológico, tu canal de psicología. Dato número 1. Tiene mayor capacidad de escuchar. Esta capacidad es la que permite que atendamos a las demandas de los demás y que seamos capaces de ofrecerles un apoyo que va más allá de las palabras. La escucha o escucha activa es una de las características psíquicas femeninas y también se relaciona con su gran capacidad de entender el lenguaje no verbal. Dato número 2. Su memoria. Una de las características psíquicas femeninas que más sobresale del resto es una capacidad cognitiva llamada la memoria. Algunos estudios han ido en esta línea, demostrando que las mujeres poseen mejor memoria, concretamente memoria explícita y autobiográfica, es decir, de hechos vividos, recuerdos, fechas, cumpleaños, entre otros. Sin embargo, los estudios también demuestran que existen ciertos factores que influyen en este hecho, como la educación o la edad. Dato número 3. Manejo de la agresividad. Se conoce que los hombres, además de ser más agresivos que las mujeres, factor relacionado con sus niveles más altos de testosterona, también expresan en mayor medida su agresividad. Es decir, las mujeres tienden a reprimirla o a no expresarla, guardando esa emoción. Quiere decir que tanto hombres como mujeres podemos sentir rabia e ira, pero que lo canalizamos de diferente manera. Así, ante un conflicto, mientras que los hombres tienden a entrar en lucha, las mujeres tienden a buscar respuestas menos agresivas, como por ejemplo la negociación o la verbalización de emociones. Dato número 4. Manejan mejor la sensibilidad. Existen diversos estudios que muestran cómo las mujeres tienen una sensibilidad especial o mayor que las distingue de los hombres. La sensibilidad implica ser capaz de percibir la belleza, de emocionarse ante las situaciones de la vida y de empatizar con los demás o experimentar una emoción de compasión o ternura ante determinadas situaciones. Esta característica psíquica femenina puede deberse a factores hormonales, entre otros, ya que lógicamente los niveles y tipo de hormonas en hombres y mujeres varía. Dato número 5. Manejan de forma efectiva la empatía. La empatía también se relaciona frecuentemente con la psicología de la mujer. Este concepto, muy relacionado con la inteligencia emocional, se entiende como la capacidad de mirar el mundo desde los ojos de otra persona, entendiendo sus emociones y su punto de vista. Es decir, implica saber ponerse en el lugar del otro. Así, las mujeres, cuando escuchan a los demás, son capaces no solo de interpretar correctamente su lenguaje no verbal, sino también de empatizar con estas personas. Dato número 6. Expresan de forma acertada sus emociones. Otra característica que define en gran medida cómo son las mujeres es su expresión de las emociones. A diferencia de los hombres, a los que generalmente les cuesta más expresar lo que sienten, probablemente a raíz de un tema de herencia cultural y de educación, ya que siempre se les ha enseñado a no llorar en público, a reprimirse, entre otras cosas, las mujeres tienen más facilidad para expresar sus emociones. Además, también tienen más facilidad para hablar de los sentimientos de los demás, es decir, a través de escuchar y de dialogar con otros acerca de sus emociones. Dato número 7. Su intuición es más aguda. Intuición femenina, al parecer existe y se trata de la capacidad que tienen las mujeres de extraer conclusiones rápidas y acertadas a situaciones o problemáticas concretas, aunque de forma no metódica ni planificada. Es decir, se trata de una especie de sexto sentido que les permite generar soluciones y encontrar respuestas a situaciones ambiguas o desconcertantes.
Interrumpo un momento para recordarte que si te está gustando el video, puedes dejar tu like y comentar. Eso nos ayudaría a crear más contenido sobre datos psicológicos como este. Y si no quieres perderte de ninguno, suscríbete y presiona la campanita. Sin más nada que decir, continuamos con más datos psicológicos. Dato número 8. Tienen la capacidad de ser más prudentes. También se cree que la prudencia es otra de las características psíquicas femeninas. La prudencia es la capacidad que nos permite pensar sobre los riesgos de determinadas situaciones, haciendo que actuemos acorde a ellos y que adaptemos nuestra conducta para evitar resultar perjudicados. Así, esta característica se asocia a las mujeres. Los hombres, en cambio, suelen tomar decisiones más arriesgadas. Esto es evidente, por ejemplo, al analizar la actividad de los inversores económicos hombres y mujeres. Las mujeres toman menos riesgos, lo que se suele traducir en una mayor estabilidad en las inversiones. Dato número 9. Su humor sufre oscilaciones. Una de las características psíquicas femeninas que encontramos es la oscilación en el cambio de humor. Esto no significa que las mujeres sean más inestables psicológicamente, sino que en determinados periodos, especialmente durante el periodo premenstrual y menstrual, debido a los grandes cambios hormonales que experimentan las mujeres, pueden aparecer oscilaciones de humor, pasando de la tristeza al enfado en pocos minutos. Dato número 10. Su capacidad neuronal. Las mujeres también tienen un 11% más de neuronas que los hombres en las áreas del cerebro reservadas para el lenguaje y la audición. ¿Te hace un poco de sentido? Una de las teorías que explica esta situación es que fueron ellas las encargadas de transmitir el lenguaje a los hijos, pues desde la prehistoria estaban encargadas de la crianza. Dato número 11. Tienen mejor capacidad de relacionarse. Son capaces de establecer conexiones profundas y emocionales, por lo que la amistad es un valor sumamente importante para ellas. Las características psicológicas de las mujeres vienen dadas por diferencias en el cerebro a nivel del funcionamiento con respecto al hombre. También se deben al tamaño de ciertas estructuras, conexiones, entre otras cosas. Por el otro lado, los factores hormonales también juegan un papel clave en la definición de las mismas. Finalmente, los factores ambientales, el tipo de vida, los eventos vitales, entre otros, también influyen en cómo nos comportamos según nuestro género. Esto no significa que todas las mujeres las presenten, sino que de forma genérica es más probable que manifiesten dichas características psíquicas, que definitivamente conocerlas nos permite entender muchas de las conductas o el nivel de respuesta de las mujeres ante cualquier situación. Hemos llegado al final por el día de hoy. Antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y déjanos saber cuál dato te pareció más interesante en la caja de comentarios. Con gusto te estaremos leyendo. Si quieres ver más videos sobre datos psicológicos, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún video. Mr. Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide.